Bienvenidos una vez más a este rincón virtual donde compartimos ideas, experiencias y sobre todo, buscamos esa chispa que ilumina nuestras vidas. Hoy vamos a tocar un tema que estoy seguro, resuena en el corazón de muchos de ustedes. Se trata de algo que todos anhelamos, algo que a veces parece esquivo, pero que créanme, está mucho más al alcance de lo que pensamos. Vamos a hablar de esa llama interior, de esa fuerza que pase lo que pase, no debería apagarse. Sí, hablo de la felicidad. Pero no de esa felicidad efímera, de un momento, sino de esa felicidad profunda, esa que se convierte en nuestro motor y nuestra brújula. Y para hablar de esto, he preparado un mensaje que considero realmente decisivo. Antes de sumergirnos en este viaje, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a este canal. Es totalmente gratuito y al hacerlo, se aseguran de no perderse ninguna de nuestras futuras conversaciones. Venga, denle al botón de suscribir y activen la campanita para estar siempre al día. ¿Alguna vez han sentido que la felicidad es como un fugaz rayo de sol entre nubes grises? Un momento de alegría aquí, una sonrisa allá, pero que la base, esa sensación de bienestar duradero, se siente inalcanzable. Yo sí. Y creo que muchos de ustedes también. Vivimos en un mundo que nos bombardea constantemente con imágenes de éxito, de vidas perfectas, de felicidad comprada o heredada. Nos venden la idea de que la felicidad es un destino al que se llega, no un camino que se recorre. Y ese es, precisamente, el primer gran error que cometemos. La felicidad no es un objeto que se posee, es un estado del ser que se cultiva. Y lo más fascinante es que las herramientas para cultivarla, para mantener esa llama encendida incluso en las noches más oscuras, las llevamos nosotros mismos. Piensen en ello. ¿Qué es lo que realmente nos hace sentir vivos? ¿Son las posesiones materiales? ¿El reconocimiento externo? Si bien estos elementos pueden aportar placer momentáneo, rara vez son la fuente de una felicidad profunda y duradera. La verdadera felicidad, esa que no se apaga, nace de dentro. Nace de la conexión con uno mismo, con los demás y con un propósito. Y hoy, quiero desgranar esto, quiero ofrecerles una perspectiva que espero, les resuene y les motive a reevaluar su propia búsqueda de la felicidad. Primero hablemos de la conexión con uno mismo. Parece algo obvio, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces al día realmente nos detenemos a escuchar lo que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma nos están diciendo? Vivimos en piloto automático cumpliendo deberes, satisfaciendo expectativas externas, corriendo de un lado a otro. Nos hemos vuelto expertos en complacer a los demás, pero a menudo descuidamos la persona más importante en nuestra vida, nosotros mismos. Cultivar esa conexión implica autoconocimiento. ¿Qué te apasiona realmente? ¿Qué te da energía y qué te la quita? ¿Cuáles son tus valores fundamentales? No hablo de una introspección filosófica profunda cada día, sino de pequeños momentos. Puede ser una caminata consciente donde te enfocas en tus sentidos, unos minutos de meditación, donde simplemente observas tus pensamientos sin juzgarlos, o incluso escribir un diario, donde plasmas tus emociones, tus miedos y tus sueños. Estas prácticas, aunque parezcan sencillas, son anclas poderosas. Nos permiten entender nuestras necesidades, reconocer nuestras fortalezas y, lo más importante, aceptar nuestras imperfecciones. Porque la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de vivir plenamente a pesar de ellos, con una actitud de autoaceptación y amor propio. Segundo, la conexión con los demás. Somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos sentirnos parte de algo, compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas. Las relaciones auténticas son un bálsamo para el alma. Y cuando digo auténticas me refiero a esas conexiones donde puedes ser tú mismo, donde hay reciprocidad, respeto y apoyo mutuo. No se trata de tener miles de amigos en redes sociales, sino de cultivar relaciones profundas y significativas en el mundo real. ¿Cómo fortalecer estas conexiones? Con empatía, con escucha activa, con gestos de amabilidad. A veces un simple "como estás" sincero, o estar presente para alguien en un momento difícil, puede fortalecer un vínculo de una manera inimaginable. Compartir experiencias, tanto las buenas como las malas, nos humaniza y nos recuerda que no estamos solos en este viaje. Y aquí quiero hacer una pausa importante, la calidad de nuestras relaciones influye directamente en nuestro nivel de felicidad.
Las relaciones tóxicas, aquellas que nos drenan energía y nos hacen sentir mal con nosotros mismos, son un obstáculo directo para esa felicidad que no se apaga. Aprender a establecer límites, a alejarnos de lo que nos hace daño y a nutrir las relaciones que nos elevan, es una habilidad crucial. Y el tercer pilar, que a menudo se pasa por alto, es la conexión con un propósito. Tener un propósito no significa necesariamente salvar el mundo o alcanzar la fama. Puede ser algo tan simple como cuidar de tu familia, dedicarte a un oficio que amas, aprender algo nuevo cada día, o contribuir de alguna manera a tu comunidad. Un propósito le da sentido a nuestra existencia, nos da una razón para levantarnos cada mañana con entusiasmo. Cuando sentimos que nuestra vida tiene un significado, que estamos aportando algo valioso, la felicidad se vuelve más sólida, más resistente a las adversidades. No se trata de buscar la perfección en ese propósito, sino de vivir de acuerdo con nuestros valores y de sentir que estamos creciendo, que estamos dejando una pequeña huella. Imaginen la diferencia entre alguien que trabaja solo por dinero y alguien que ama su trabajo porque siente que está ayudando a otros. La energía, la satisfacción y sí, la felicidad, serán completamente distintas. Ahora, sé que esto suena muy bonito en teoría, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica en nuestro día a día, cuando las facturas se acumulan, cuando las decepciones llegan, cuando la vida nos pone a prueba? Aquí es donde entra la importancia de la resiliencia. La resiliencia no es otra cosa que esa capacidad de recuperarse de las dificultades, de doblarse pero no romperse. Y la buena noticia es que la resiliencia se puede entrenar. ¿Cómo entrenamos esa resiliencia? Una de las claves es la mentalidad. Nuestra forma de interpretar los eventos es fundamental. En lugar de ver un problema como un obstáculo insuperable, podemos intentar verlo como una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo crecer a partir de esto? Esta perspectiva, aunque desafiante, nos empodera. Nos saca de la posición de víctimas y nos pone en la de protagonistas de nuestra propia historia. Otra herramienta poderosa es la gratitud. Ser conscientes de las cosas buenas que tenemos en nuestra vida, por pequeñas que parezcan, cambia nuestra perspectiva. Un techo sobre nuestras cabezas, la salud, una conversación con un amigo, un atardecer hermoso. Cuando practicamos la gratitud, enfocamos nuestra atención en lo positivo y eso, créanme, tiene un efecto transformador en nuestro estado de ánimo y en nuestra sensación general de bienestar. Piensen en hacer un ejercicio diario de gratitud. Puede ser mental, o escribiendo 3 cosas por las que están agradecidos cada día. Verán cómo con el tiempo su cerebro empieza a buscar activamente esas cosas positivas. Y luego está la actitud proactiva. En lugar de esperar a que las cosas sucedan o a que alguien más resuelva nuestros problemas, podemos tomar la iniciativa. Pequeñas acciones como organizar nuestro espacio de trabajo, planificar una salida con amigos, o aprender una nueva habilidad, nos dan una sensación de control y de logro. Y ese sentimiento de control, por pequeño que sea, es un antídoto poderoso contra la sensación de impotencia que a menudo acompaña a los momentos difíciles. Quiero que reflexionen sobre algo. La felicidad no es un evento aislado, es un proceso continuo. Es como cuidar un jardín. Requiere atención constante, riego, poda y sí, a veces también hay que lidiar con las plagas y las malas hierbas. Pero el resultado, un jardín floreciente, es infinitamente gratificante. Así es nuestra vida. No podemos esperar que la felicidad brote espontáneamente y permanezca así para siempre. Debemos cuidarla, nutrirla y estar dispuestos a trabajar en ella. Y aquí es donde quiero hacer mi mensaje decisivo. La felicidad no se apaga cuando nosotros decidimos que no lo haga. Sí hay circunstancias externas que nos afectan, pero nuestra respuesta a esas circunstancias, nuestra capacidad para mantener encendida esa chispa interior, está en nuestras manos. Es una decisión. Una decisión consciente y diaria. Cuando nos enfrentamos a una decepción, podemos elegir hundirnos en la tristeza o podemos elegir levantarnos, sacudirnos el polvo y seguir adelante, quizás un poco más sabios, quizás con una nueva perspectiva. Cuando sentimos que hemos cometido un error, podemos elegir autoflagelarnos o podemos elegir perdonarnos y aprender de ello. Estas elecciones, que parecen pequeñas en el momento, son las que definen la trayectoria de nuestra felicidad a largo plazo. La felicidad duradera no es la ausencia de desafíos, sino la resiliencia que desarrollamos para enfrentarlos.
No es la ausencia de dolor, sino la asterisco capacidad de encontrar significado y crecimiento incluso en medio de él. Y sobre todo es una asterisco elección constante de enfocarnos en lo que tenemos, en las personas que amamos y en el propósito que nos mueve por encima de lo que nos falta o de los obstáculos que encontramos. Piensen en los momentos más difíciles de su vida. ¿Qué fue lo que les ayudó a superarlos? Seguramente no fue la resignación o la desesperanza. Fue esa pequeña voz interior que les decía, sigue adelante, fue el apoyo de alguien querido, fue la creencia, por mínima que fuera, en que las cosas mejorarían. Esa es la llama de la felicidad que se niega a apagarse. Mi invitación hoy es a que reafirmen esa decisión. A que se comprometan con ustedes mismos a ser los guardianes de su propia felicidad. A que cultiven esa conexión consigo mismos, con los demás y con un propósito que les ilumine. A que entrenen su mente para ver las oportunidades en lugar de los obstáculos, y a que practiquen la gratitud como un mantra diario. No esperen a que las circunstancias sean perfectas, porque la perfección no existe. No esperen a que alguien más les traiga la felicidad, porque es un regalo que solo ustedes pueden darse. Empiecen hoy con un pequeño gesto, con una pequeña decisión. Y antes de despedirme, quiero recordarles algo fundamental: ustedes son más fuertes de lo que creen. Tienen una capacidad increíble para adaptarse, para superar, para florecer. Solo necesitan recordarlo, activar esas herramientas internas y tomar la decisión consciente de que su felicidad, esa luz que les guía, no se va a apagar. Muchísimas gracias por acompañarme en esta conversación. Espero de corazón que este mensaje les haya servido, que les haya inspirado y les haya dado alguna herramienta útil para su propio camino. Me encantaría saber qué piensan. ¿Qué estrategias utilizan ustedes para mantener su felicidad encendida? ¿Hay algo en lo que este vídeo les haya hecho reflexionar? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y me nutro de sus experiencias y de sus reflexiones. Y si les ha gustado este vídeo y creen que puede ser útil para alguien más, no duden en darle un gran me gusta, que ayuda muchísimo al canal, y en compartirlo en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más conversaciones, más ideas y sobre todo, con esa energía que nos impulsa a vivir una vida plena y feliz. Un abrazo enorme y hasta la próxima.